Bendiciones, hermanos, Dios les bendiga. Ahora sí, damos gracias a Dios una vez más por este privilegio que nos da de estar aquí en su casa para adorar y bendecir el nombre que es sobre todo un nombre. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a reverenciar, vamos a orar. Señor, te glorificamos, Señor, te damos gracias, te bendecimos, Señor Padre. Tú eres el Dios de los cielos, Padre. Por el poder de tu palabra, Señor, tú eres quien reina con toda autoridad, Señor. A ti te damos gracias, Padre Santo. A ti entregamos, Señor, nuestro corazón, Señor, entregamos nuestra vida. Entregamos todo nuestro ser, Señor, pidiéndote, Señor, y rogándote, Padre, que tú tengas misericordia de nosotros. Que tú nos cuides y nos libres de todo mal. En esta mañana, Señor, te queremos dar la gloria y la honra, ofreciendo, Señor, alabanza y ofreciendo, Señor, todo nuestro ser. En el nombre de Jesús te adoramos. Amén. Amén. Comenzamos con el Dios que adoramos. Amén. Tierra por el poder de su palabra y reina con autoridad. Y el Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús exaltado. Jesús exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. A ti te adoramos, Señor.
Tú eres nuestro Dios. Amén. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Y a Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Y Rey, te adoramos. Queremos leer en el Salmo 63. Dice Salmo 63. Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Dice el 3. Porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Amén. Este fue en un momento de angustia donde David, siendo perseguido, le pedía al Señor que lo ayudara. Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. En todo momento tenemos que buscar la presencia del Señor. Amén. Vamos a cantarle así, Salmo 63. Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Puedes cantarlo con nosotros, comienza. Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed
he mirado en el santuario y para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Amén. Gracias, Señor. En todo tiempo te buscaremos, Padre Santo. En todo momento, Señor Padre. A ti queremos darte la gloria y honra. Vamos a cantarle una vez más, así como dice el coro. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde no hay aguas para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Para ti te entregamos nuestro corazón, Señor, nuestra vida, Señor, nuestra mente. Prepara nuestro corazón, Señor, para recibir de tu palabra. En el nombre de Jesús te adoramos. Amén. Buen día, hermanos. Damos gracias a Dios una vez más por permitirnos estar aquí. Y en esta mañana te invitamos a que, si nos está viendo también por internet, pueda buscar tu Biblia y también los que están aquí con nosotros en Primera de Pedro capítulo 4. Primera de Pedro capítulo 4, versículos desde el 1 hasta el 6. Estamos predicando una serie que hemos titulado Esperanza en medio del sufrimiento. Y este sermón lo hemos titulado Fieles en un mundo hostil. Fieles en un mundo hostil. Primera de Pedro capítulo 4, versículos del 1 hasta el 6. Lo leemos en el nombre de Jesús y el pueblo del Señor dice, amén. Buenos administradores de la gracia de Dios, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Versículos 3. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatría. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan. Pero ellos darán cuentas al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Oremos en esta preciosa mañana. Amante y buen Padre celestial, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias porque tú eres un Dios bueno y misericordioso. Señor, venimos delante de ti suplicándote, oh Dios, que tú nos hables por medio de tu palabra. Utilízala, oh Señor. Ten misericordia de los oyentes en esta preciosa mañana, en especial de aquellos que no te conocen, que van camino a la condenación eterna. Sálvales, tráeles, oh Señor, con lazos de amor.
Pero también ten misericordia, oh Señor, del predicador que en debilidad viene delante de ti, dependiendo de la ayuda de tu Espíritu Santo. Que sus debilidades, oh Dios, no sean un impedimento para poder predicar con denuedo tu palabra. Y que en esta hora, al final de todo lo hablado, tu nombre pueda ser glorificado. Porque te lo pedimos por los méritos de Jesús. Amén. El sueño de todo deportista es poder participar en esos eventos internacionales que anualmente se hacen. En el caso de los ciclistas, se hacen grandes campeonatos o rutas ciclísticas. Ese era el deseo de un joven llamado Santiago Buitrago, joven colombiano, que el mes pasado estaba compitiendo en un tour que se estaba llevando a cabo en Bélgica. Y en medio de un gran aguacero, incluso estaba nevando, aquel joven lamentablemente sufrió una caída, sufrió un accidente. Pero eso no se quedó ahí. Él tuvo la determinación de pararse, tomar su bicicleta, y a pesar del dolor que sentía su cuerpo, él comenzó a pedalear duramente para conseguir conquistar aquel torneo. Y se recuperó y comenzó a pedalear. ¿Y qué ustedes creen? Pasó lo impensable. ¿Qué fue lo que le pasó? Y aquí viene la parte donde ustedes están quizás esperando que yo les diga, y ganó la competición. No, porque cuando él se cayó, el golpe lo dejó un poco desorientado y él comenzó a pedalear con toda su fuerza, pero en sentido contrario a la carrera. Y por varios kilómetros él estaba pedaleando en una dirección totalmente opuesta hacia donde debía hacerlo. Ahora, manteniendo la distancia, esto es exactamente lo que puede hacer el sufrimiento en nuestras vidas. Puede llevarnos a nosotros a un punto de desviarnos del propósito de Dios para nuestra vida. Y en el caso de los no creyentes, muchas veces esta realidad es la que le define. Ellos van caminando, corriendo detrás de una meta, visualizan esa meta, ponen todo su empeño, sus recursos para tratar de conseguirlo y no saben que cada día que pasa están más cerca de su destrucción. Ellos confían en que en un día descansarán, pero al morir sin Cristo irán a la condenación eterna. En el texto que nosotros acabamos de leer, el apóstol Pedro está tratando un tema sumamente interesante. Es el sufrimiento injusto, las persecuciones que vienen a nuestra vida. Y este tema es un tanto desconocido para nosotros, porque de alguna manera nosotros no tenemos esas persecuciones que vemos en Medio Oriente, donde hay talibanes, musulmanes que se meten a iglesias, matan a los creyentes, queman el lugar. Quizás nosotros no estamos viendo esto y por lo tanto no entendemos mucho este pasaje que nosotros acabamos de leer. Pero no menos cierto es, hermanos, que cada día más la intolerancia hacia el cristianismo se hace más fuerte. Cada día más estamos más cerrado el círculo de intolerancia hacia el evangelio. Y con frecuencia nosotros estamos olvidando que vivimos en un mundo que odia a Dios. Vivimos en un mundo que aborrece la palabra de Dios. Vivimos en un mundo que crucificó a Cristo. Y cuando la Biblia habla de nuestra vida en esta tierra, habla de una guerra, habla de una batalla, habla de una persecución. Y nosotros muy frecuentemente pasamos esto por alto. Ahora, ¿cómo nosotros podemos tener esperanza ante el sufrimiento, ante la persecución? Esto es interesante, puesto que Cristo venció el sufrimiento injusto, tú y yo, confiando en Cristo, podemos tener la victoria. Puesto que Cristo venció el sufrimiento, tú y yo podemos, confiando en la obra de Cristo, obtener victoria. En los versículos 18, Pedro ya ha hablado del sufrimiento. Él ha hablado de los sufrimientos de Cristo, de cómo Cristo fue a la cruz del Calvario y murió por los pecados, el justo sustituyendo a los injustos.
Ahora surge la pregunta: ¿cómo nosotros podemos fortalecernos ante una sociedad hostil que se burla, que nos ataca? Pienso que Pedro en este pasaje nos da 4 indicativos para nosotros reflexionar con respecto al sufrimiento injusto. Y lo primero es: nosotros podemos vencer el sufrimiento injusto amando más los padecimientos de Cristo que nuestros propios padecimientos. Lo voy a repetir: nosotros podemos soportar el sufrimiento injusto que viene a nuestra vida amando más el ejemplo de Cristo, los sufrimientos de Cristo, que nuestro propio sufrimiento. Léalo conmigo en el versículo 1. Mire cómo lo dice el apóstol Pedro: puesto que Cristo padeció por nosotros en la carne. Cristo se entregó por nosotros. Cristo sufrió por nosotros. Y veíamos el domingo pasado lo que implica este sufrimiento de Cristo. Para algunos, hablar de la pasión de Cristo es una película dirigida por Mel Gibson. Pero la verdad es que para el creyente la pasión de Cristo es la más grande de todas las victorias. Por medio de la muerte y resurrección de Cristo, nosotros tenemos triunfo sobre el pecado. Por medio de la obra de Cristo, nosotros fuimos librados del infierno. Por medio de la obra de Cristo, nosotros fuimos librados de la muerte. Y a pesar de que quizás pasemos por la muerte, tenemos esperanza de una resurrección eterna. Pero también por medio de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, nosotros fuimos declarados justos y herederos de la vida eterna. Por lo tanto, los padecimientos de Cristo son la razón de nuestra paz. Es la razón por la cual nosotros podemos confiadamente adorar a nuestro buen Dios y Salvador Jesucristo. Pedro le dice: miren la actitud que hubo en Cristo. Miren los padecimientos de Cristo. Miren lo que Cristo ha hecho por ustedes. Gálatas capítulo 3, versículo 13. El apóstol Pablo, hablándole a los hermanos de Galacia, les dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Pedro nos habla de esa actitud que hubo en Cristo. Mira los sufrimientos de Cristo. Por amor a tu alma, mira hacia la cruz y mira lo que costó tu rebelión. Por amor a tu alma, mira los sufrimientos de Cristo para que puedas encontrar esperanza y consuelo en medio del sufrimiento. Pero también Pedro le dice: tengan los pensamientos de Cristo. Y este es el texto clave de este pasaje. Vosotros también armaos del mismo pensamiento. Armaos da la idea aquí de una persona que se está colocando una armadura. Mira ese pensamiento de Cristo. Ármate de esa misma actitud que tuvo Cristo. ¿Cómo podemos nosotros tener esa misma actitud? ¿De dónde tenemos nosotros esa motivación en medio de los sufrimientos? Ármate del mismo pensamiento que tuvo Cristo. Y es un imperativo. Armaos del pensamiento que tuvo Cristo Jesús. ¿Cuál fue ese pensamiento? Cristo Jesús dispuso su vida para agradar plenamente al Padre, aunque esto le costó la vida. Apocalipsis capítulo 5, versículo 8. Él prefirió agradar siempre al Padre en todo momento, como dice Filipenses 2:5 al 8. Haya pues el mismo sentir en vosotros que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál fue ese sentir? El cual, siendo en forma de Dios, el cual siendo igual a Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte como un delincuente. Dice Pablo: haya esa intención, tengan ese deseo que hubo en Cristo Jesús, que se despojó de toda su gloria, se humilló haciéndose hombre, y no solamente haciéndose hombre, un hombre humilde que nació en un pesebre.
y que murió colgado en un madero como un delincuente. Es esa idea, ese pensamiento que debe ceñir nuestra vida, que debe dirigir nuestra vida. El hecho de estar consciente de que vamos a sufrir, pero que Cristo sufrió primero, que Cristo lo vale. Cristo vale que aguantemos la burla, el menosprecio de la humanidad. Cristo vale que entreguemos nuestra vida por Él. Cristo vale que entreguemos nuestra juventud por Él. Cristo vale que entreguemos todo. Y eso era algo claro que Jesús enseñó a sus discípulos. El que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame cada día. Y lo que Cristo le decía siempre a sus discípulos, Pedro mismo era uno que lo escuchó, es que debemos estar dispuestos incluso a morir por la causa de Cristo. El discípulo es uno que está dispuesto a morir de ser necesario por la causa de Cristo. Ahora, ¿estás tú dispuesto a morir por Cristo? ¿Has pensado tú esto? ¿Estás tú dispuesto quizás a sufrir por Cristo? ¿Has reflexionado tú en esto? La pregunta es, ¿estás tú dispuesto a vivir por Cristo? ¿Estás tú dispuesto a vivir por Cristo? Querido amigo que no conoces a Cristo en esta mañana, ¿estás tú viviendo para la gloria de Cristo? Pedro dice, armaos de ese pensamiento que hubo en Cristo Jesús. Si no vives para la gloria de Cristo, ¿estarás tú dispuesto a morir por esa causa? Teniendo los pensamientos de Cristo, amando ese ejemplo de Cristo. Ahora, ¿cómo nosotros podemos hacerlo? Y a veces nosotros los predicadores fallamos en decir lo que debemos hacer, pero no el cómo. Versículo 2. Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Cómo yo puedo amar más a Cristo? ¿Cómo puedo yo amar los padecimientos de Cristo por encima de mi sufrimiento? Y esto da paso a nuestro segundo encabezado. Amando más a Dios que el pecado. Amando más a Dios que al pecado. Y es la idea que está aquí el apóstol Pedro hablando. Para que no vivan el tiempo presente conforme a la carne. ¿Qué es la carne? ¿Qué es vivir según la carne? Obedecer la carne. Obedecer las pasiones de la carne. Evidentemente, hermanos, los seres humanos se dividen en dos grandes grupos. Los que viven obedeciendo la carne, el pecado, conforme a la naturaleza caída, y aquellos que por la obra de Cristo viven para su gloria, obedeciendo su palabra, no por sus propios méritos ni por su propia fuerza, sino en dependencia de los medios de gracia. Lo que estoy diciendo es que no hay ser humano libre. O vives para agradarte a ti mismo, a tu pecado, o vives para la gloria de Dios. O eres esclavo del mundo, o eres esclavo de Dios. Romanos capítulo 6, versículo 16. Pablo lo dice de la siguiente manera, y leo en la NTV. ¿No se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que obedece? O uno puede ser esclavo del pecado, lo cual te llevará a la muerte, o puedes decidir obedecer a Dios, lo cual te llevará a la vida eterna. Es la misma idea que Pedro está transmitiendo en este pasaje. De manera negativa, no obedezcas la voluntad de la carne. No vivas conforme a la carne. Él dice, para ya de vivir en ese tiempo según la carne. El pecado es desobediencia a la voluntad de Dios. No vivas en desobediencia a la voluntad de Dios. Basta ya, nos dice el apóstol Pedro. Como dice Nehemías capítulo 9, 26. Nehemías capítulo 9, versículo 26. Nehemías hablando delante de Dios, describiendo el pueblo de Israel en ese momento. Dice, pero te provocaron a ira, se rebelaron contra ti, echaron tras sus espaldas tus mandamientos, mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti, e hicieron grandes abominaciones. Hermanos, si hay un verso en las Escrituras que define la cultura
que estamos viviendo es esta. Este verso de Nehemías capítulo 9, versículo 26. Miren la evolución. Se rebelaron contra ti. No quisieron escuchar tu palabra. ¿Y qué hicieron? La tiraron para atrás. La sacaron de las escuelas. La prohibieron en los lugares que se predicara. En los Estados Unidos quieren incluso llegar a cerrar algunas iglesias. ¿Y qué hicieron? Mataron a los profetas. A aquellos que llamaban al arrepentimiento, el pueblo de Israel los mató. ¿Y qué ocurrió? Silenciaron las voces que les llamaban al arrepentimiento. ¿Y qué usted cree que ocurrió? Quedaron en tinieblas para hacer con avidez todos sus pecados. Paulatinamente fue un avance hacia la destrucción. Paulatinamente un avance hacia la muerte. Ahora eso es una realidad que puede afectarnos a nosotros. Con mucha frecuencia las personas se alejan de Dios en la iglesia, sentados en los lugares, en la silla donde tú estás sentado. Eventualmente comienzan a rechazar la voluntad de Dios. Eventualmente comienzan a trivializar la voluntad de Dios. Eventualmente comienzan a silenciar la voz de Dios. Se salen de los grupos pequeños. Bloquean a los líderes de grupos pequeños que le pueden dar un consejo. Silencian la voz que llama al arrepentimiento. Y entonces ávidamente se dedican a sus pecados. Ahora, ¿cuáles son los ídolos que nosotros estamos viendo? Dice el texto, ellos se entregaron ávidamente a todas las concupiscencias. Y al hablar aquí de ídolos, nosotros pensamos por el catolicismo romano que ídolos solamente son yesos a los cuales se le prenden velas. Pero cuando la Biblia habla de ídolos, no solamente se refiere a ese tipo de ídolos. Nosotros tenemos ídolos en nuestra cultura. ¿Cuál es ese ídolo? El dinero, la sexualidad, la hipersexualidad, hashtag bendecida. ¿Qué es el acaparamiento? Acaparar dinero. El individualismo, el consumismo, el éxito profesional, ídolos que el mundo corre detrás de eso, el ser famoso, el dejar un legado, ídolos. El apóstol Pedro dice, no sigan esos ídolos, no vivan para ir detrás de esos ídolos, no persigan esos ídolos. Pero también de manera positiva, obedezcan la voluntad de Dios. Versículo 2, sino conforme a la voluntad de Dios. Apártate del pecado, pero ven a la voluntad de Dios. No siga esos ídolos que van conforme a la voluntad del mundo. Primeramente, todo pecado es una desobediencia a la voluntad de Dios. Es un acto de rebelión personal y luego se evidencia de manera externa, como dice el Salmo 51, versículo 4. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Contra ti, dice el salmista, toda rebelión, todo pecado es primeramente una rebelión contra Dios. Por eso el llamado del Nuevo Testamento, una y otra vez Jesús hablaba de esto. En el Sermón del Monte, en Mateo 7, 24 a 27. Escuche lo que dice. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra ella y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye y desecha esta palabra y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, descendió ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Es decir, que Jesús está diciendo, no es suficiente con escuchar la palabra. No es solamente con aplaudir mis enseñanzas, no es solamente con darle un like a mis enseñanzas o postear versículos bíblicos. Es necesario obedecerlas.
El evangelio no es para hacernos más inteligentes. La predicación no es para hacernos más inteligentes. Es para transformar nuestras vidas. Un cristiano es uno que va más allá de una confesión sin convicción. Por eso Jesús dice, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Ahora, no solamente amando más a Dios que el pecado, sino también nosotros vemos aquí el mandato claro de no imitar la cultura, no imitar lo que agrada a los gentiles. Dice el versículo 3, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en las lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatría. ¿Qué dice el apóstol Pedro? Apártate de esos pecados. Y lo que él está citando son 5 pecados que están grandemente relacionados con la cultura que ellos estaban viviendo. Primeramente, la concupiscencia, pasiones desordenadas, pecaminosas, que impulsan a las personas a vivir de una manera indulgente. Me da placer, lo hago. Me deleito, lo hago, sin pensar si agrada o no la voluntad de Dios. Pero también embriagueces. La palabra en el original significa vino burbujeante. Esas personas que dan rienda suelta a la intoxicación alcohólica o de sustancias prohibidas y viven de una embriaguez en otra. Embriagueces, orgías, significa ese grupo apandillado de personas bebiendo y dando riendas sueltas a sus placeres por las calles y causando disturbio público. Esa es la idea que Pedro está transmitiendo. Basta ya de esos. Disipaciones, personas que se reunían solamente con el único propósito de que de emborracharse. Dice Pedro, baste ya de esas disipaciones. Y finalmente, abominables idolatrías. Todos esos ídolos paganos que demandaban sacrificio de alcoholismo, de bebida, de orgías. Pedro dice, baste ya. Y lo que él está diciendo, hermanos, es que probablemente algunos de estas personas vivían de esta manera. Y Pedro le dice, ahora ustedes están en Cristo y por lo tanto son una nueva creación. Debe haber una transformación en ustedes. Baste ya de ese tiempo. Como dice Romanos capítulo 1, versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, ellos conocían a Dios, dice el apóstol Pablo, no le glorificaron como Dios ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. No glorificaron a Dios, conocieron a Dios. ¿Qué hicieron? El hombre sin Dios, su corazón fue entenebrecido. Ahora, a mí me gustaría decir que eso solamente pasa en Primera de Pedro, que eso era en esa época donde Pedro está escribiendo. A mí me llama la atención, hermanos, en estos días, donde hay una realidad, una pandemia, una enfermedad real que ha matado miles de dominicanos. ¿Y usted sabe qué? Que en cada vez que sale la policía y uno ve los videos, muy frecuentemente las personas están bebiendo, alcoholizándose. Y salen corriendo cuando llega la policía y dejan el reguero de botellas vacías. Sin distanciamiento, sin mascarillas, detrás del alcohol, arriesgando sus vidas. ¿Por qué? Porque la esclavitud les llama. Y ellos prefieren aún arriesgar su propia vida y satisfacer ese pecado del alcoholismo de una manera desenfrenada y pública y en grupos. Y esto es lamentable. Ahora es mucho más lamentable cuando dice el apóstol Pedro que se da entre creyentes. No debe de darse entre creyentes. Algunos de ustedes han escuchado o han visto la película del Titanic y se nos ha dicho muchas informaciones con respecto al Titanic. Entre ellas que el capitán del barco ignoró las advertencias que le hicieron, que el acero del barco no era muy duro, no era muy resistente, que el Titanic no contaba con la tecnología de navegación adecuada para ir, que los que estaban vigilantes se distrajeron, que no habían suficiente botes salvavidas. Pero el problema del Titanic fue uno solo, y usted sabe cuál fue. El agua se entró al barco y lo hundió. Hermanos, ese fue el principal problema de este naufragio.
Ahora, de igual manera, ese es el principal problema que puede tener la iglesia en sentido general, cuando el agua se mete dentro. Por lo tanto, cada uno de nosotros debe verse identificado en este pasaje. Baste ya del tiempo pasado. Baste ya de la antigua manera de vivir, como dice Romanos capítulo 12, versículo 2, que Pablo manda a los creyentes: no os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de ¿qué? De vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, la cual siempre es agradable, siempre es perfecta, siempre producirá frutos de crecimiento para nuestra vida. Y es la misma idea: haya pues esa renovación de nuestro entendimiento, amando los sacrificios de Cristo más que nuestro sacrificio, amando más a Dios más que el pecado, amando más a Dios más que tu comodidad. ¿Cómo nosotros podemos resistir en medio del sufrimiento? Amando más a Dios que nuestra comodidad. Versículo 4. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. ¿Qué dice Pedro? El mundo no se queda tranquilo. Ellos no están conformes con que tú vivas de una manera diferente. Ellos te ultrajarán. Ellos no están conformes con que tú ya no sigas sus caminos. Ellos te van a perseguir. Ellos se van a burlar de ti. Ellos se van a atacar. Ellos te van a menospreciar. Ellos van a decir: pero ¿y por qué tú crees que tú eres mejor que yo? ¿Por qué tú te crees un santurrón? Ellos no resisten que ya tú no caminas con ellos por el mismo camino de pecado. Ahora nosotros podemos caer en la presión social, en la presión de grupo, y por temor al hombre, por temor a qué van a decir mis amigos, qué van a decir mis padres, qué van a decir mis compañeros de trabajo, y si el jefe me bota, si no miento. Podemos nosotros entonces caer en esa presión y dejarnos seducir al pecado. Por no ser rechazados, nosotros camuflajearnos para no sufrir por la causa de Cristo. El apóstol Pedro le dice: no hagan eso. Ellos le van a atacar, pero ustedes deben vivir de una manera diferente a como ellos están viviendo. Imagínate esta escena: un ladrón acaba de asaltar un banco y sale corriendo. Tú no le vas a pedir al ladrón que te permita correr a su lado. Mira, yo me estoy ejercitando, tú me dejas correr contigo hasta que la policía te atrape. ¿Verdad que no? ¿Por qué entonces vamos nosotros a ir tras las pisadas de estos hombres que aman su pecado más que amar a Dios? Pero la verdad es que muy frecuentemente nosotros, por no ser atacados, preferimos quizás guardar silencio. La idea que Pedro está teniendo en cuenta es: ¿qué comunión tiene Satanás con Dios? Hay grupos, y lo vemos, estos grupos de lactancia materna, de alimentación para diabéticos, de alimentación para personas con trastorno de gluten. La pregunta es: ¿por qué estar en esos grupos que te instan al pecado? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 5, 10 al 11. Dice: no. Hablándole, Pablo le dijo a ellos que no se juntaran con fornicario, con adúltero. Y aquí Pablo le da el aclarando. El versículo 10, 1 Corintios 10. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los acumuladores, o con los ladrones, o los idólatras. Pues en este caso, que ustedes no se juntaran con ningún idólatra, con ningún fornicario, con ningún ladrón, ¿qué dice Pablo? Tendrían que salir del mundo. Pablo le dice: yo no le estoy diciendo a ustedes que hagan eso. En nuestro trabajo, en nuestro vecindario, en nuestro lugar, en nuestros familiares, practican estos pecados. Ahora mira lo que dice el apóstol Pablo: más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuera un alcohólico, o un avaro, o un idólatra, o un borracho, o un ladrón. Con el tal ni aún tengáis comunión. Pablo dice: eso no debe darse entre ustedes. No comas, no tenga intimidad con una persona que va de esa manera, con una persona que está viviendo de esa manera. ¿Cómo podemos nosotros
resistir la persecución en un mundo hostil, resistir los ataques que vienen, amando más el cielo que esta tierra. ¿Qué hemos visto? Podemos hacerlo amando más los padecimientos de Cristo que nuestros padecimientos, amando más a Dios que a nuestro pecado, amando más a Dios que la comodidad, y finalmente amando más el cielo que esta tierra. Versículo 5. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Dice el apóstol Pedro, recuerda que un día tú estarás en un tribunal imparcial. Recuerda que Dios le va a pedir cuenta a esas personas que te están ultrajando. Recuerda que Dios le pedirá cuentas a esa persona, que un día Jesús vendrá a juzgar a las naciones. Y Él le juzgará a ellos por haber matado aún a Esteban. Juzgará la sangre de Abel. Pero también te juzgará a ti si te avergonzares de él y huyes. Pero también el versículo 6 nos da claramente la idea de que nosotros no somos los únicos. Léalo conmigo el versículo 6. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. ¿Qué significa esto? El evangelio le fue predicado a otros hombres antes que ustedes, que hoy están muertos, que fueron asesinados, condenados en vida como delincuentes, que fueron aserrados sin haber cometido ningún tipo de delito, pero vivirán en espíritu según Dios. Fueron hombres justos según Dios y vivieron para la gloria de Dios. Y la idea es que Pedro está diciendo, no pienses que ustedes son los únicos, otros han dado la vida antes que ustedes. Que no tengas esa idea que tuvo el profeta cuando se metió en la cueva, el profeta Elías. Que cuando Dios le dice, Elías, ¿qué haces en esa cueva? Y él le dice, no, yo tuve un vivo celo de ti y vi que nada más he quedado yo y que todos han muerto. Y Dios le dice, no, Elías, levántate. No te quedes en esa cueva. Hay otros hombres que no han doblado su rodilla a Baal. A veces estamos nosotros, Señor, esto está peligroso. Señor, la situación está color de hormiga. Señor, hay dificultades, hay rechazo. Y nos olvidamos que Dios sigue teniendo el control. Y nos olvidamos que estamos llamados a amar más el cielo, que es nuestra patria celestial, que esta tierra caída. Y nos hemos olvidado de que Cristo vuelve por nosotros. Y nos hemos acomodado tanto que muchas veces nos olvidamos de esa gran verdad. Y quizás ni siquiera nos acordamos, no anhelamos como deberíamos el estar en la presencia de Dios. No anhelamos. La iglesia dice, ven, oh Salvador, rescata a tu novia que sufre y que anhela que tú vengas. Ustedes saben, yo tengo un sobrino que se llama Josías. A Josías, él tiene 4 años. Yo siempre le pregunto, Josías, ¿cuál es la niña más linda del colegio? Y Josías siempre me da la misma respuesta, Jimena. Pero fruto de la cuarentena, Josías no está yendo al colegio como la mayoría de los niños, o todos los niños no están yendo al colegio. Y la semana pasada le hice la pregunta, Josías, ¿quién es la niña más linda? Y Josías me respondió, la vecina. Porque fruto de esto hay una vecinita que por un balcón, una terraza, le habla y le vocea. Y yo le dije, Josías, oye lo que tú vas a hacer. Tú vas a cerrar los ojos y vas a pensar en la belleza de la vecina. Y él lo hizo así, muerto de risa. Ok, ya lo hiciste, sí. Ahora cierra los ojos. Imagínate que tú vas llegando al colegio y que tú te topas con Jimena, con el pelo suelto, como va Jimena al colegio. Imagínate, y ahí muerto de la risa. Ay, sí, Jimena. Y ahora, Josías, ¿cuál es la niña más linda? Y rápidamente me dijo, no, tío, yo estaba equivocado. Jimena es la niña más linda. Porque yo hice que él recordara la belleza de Jimena. Hermanos, el sufrimiento puede hacernos olvidar nuestra patria celestial. Los afanes de esta vida pueden hacernos olvidar nuestra patria celestial. El entretenimiento puede hacernos olvidar nuestra patria celestial. Por lo tanto, no podemos permitir que esto nos separe de nuestro
destino. Esta tierra de sufrimiento, de padecimiento, no es nuestro lugar definitivo. Y aunque el mundo se levante contra la iglesia prevalecerá. Aunque el sufrimiento nos ataque, la iglesia prevalecerá. Aunque prohíban la lectura de la palabra en las escuelas, la iglesia prevalecerá y seguiremos avanzando, porque la iglesia está sostenida por su Creador y Salvador, Jesucristo. Fue como lo dijo el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 4, versículos 16 a 18. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro cuerpo exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Oremos en esta preciosa mañana, hermanos. Señor, te alabamos y te bendecimos. Y te damos gracias, oh Dios, porque tú eres un Dios que tiene control de todas las cosas. Ayúdanos, oh Señor, en este momento a mirar hacia la cruz, oh Dios, los sufrimientos y los padecimientos que Cristo tuvo en la cruz, que superan en gran manera nuestros padecimientos. Pero también, oh Señor, ayúdanos, oh Dios, a evaluarnos en esta mañana. Y que podamos salir de aquí con la determinación de amarte más a ti que al pecado. Pero ayúdanos, oh Señor, también a amarte más a ti que a nuestra comodidad. Líbranos, oh Señor, del temor al hombre que nos oprime, que nos ataca. Líbranos del temor a las persecuciones. Líbranos, oh Señor, de avergonzarnos de ti, con tal de agradar al mundo. Pero también, oh Señor, te suplicamos en esta hora que nos ayude a amar tu venida. Amar como el apóstol Pablo anhelaba grandemente estar en tu presencia. La iglesia dice: ven, oh Salvador. La iglesia anhela eternamente estar en tu presencia y deleitosamente vivir por toda la eternidad adorándote. Ayúdanos, oh Señor, dándonos esa convicción, porque te lo pedimos por los méritos de Cristo. Amén. Hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Estamos despedidos.